Leonardo Vargas removió el contenido de su copa de vino tinto, un Burdeos caro que había insistido en abrir esa noche, observando cómo el líquido carmesí se adhería a las paredes de cristal. Buscaba las palabras adecuadas, o al menos las que sonaran menos crueles, aunque sabía que la procesión iba por dentro y que, en el fondo, cualquier palabra sería una cuchillada. Frente a él, sentada en el pequeño sofá de un color beige insípido que siempre había detestado, estaba Elena Petrova, su esposa desde hacía 5 años. Elena leía un libro, uno de esos volúmenes de historia medieval que tanto le gustaban, con una pequeña y serena sonrisa en los labios. Llevaba unas gafas de montura sencilla, el pelo castaño recogido en una coleta informal, y un cardigan de lana que, en opinión de Leo, la hacía parecer mayor y aún más invisible. Era la imagen misma de la tranquilidad doméstica, de la previsibilidad, y para Leo, un hombre que se consideraba a sí mismo un lobo de las finanzas, un conquistador en la jungla de asfalto del marketing global. Esa imagen se había vuelto asfixiante. «Elena», comenzó, su voz impostadamente suave, «tenemos que hablar». Ella levantó la vista de su libro. Sus ojos grises, normalmente tranquilos y observadores, encontrándose con los suyos, marcó la página con cuidado antes de cerrar el volumen y dejarlo a un lado. «Ocurre algo, Leo. Pareces preocupado». Preocupado. Sí, esa era una forma de decirlo. Preocupado por su propia vida, por los años que sentía que se le escapaban en una monotonía de cenas silenciosas y fines de semana dedicados a visitar museos o, peor aún, a la jardinería en el diminuto balcón. «No es fácil decir esto. Elena», continuó, levantándose y comenzando a pasear por la pequeña sala de estar, evitando su mirada. El apartamento, como ella, era ordenado, funcional y terriblemente aburrido, sin un ápice de la audacia o el glamour que él anhelaba, que sentía que merecía. «Pero creo que lo nuestro ya no funciona». Esperó una reacción, lágrimas, quizás un arrebato de ira, súplicas, algo que rompiera la superficie de su calma imperturbable. Pero Elena solo le miró, su expresión apenas alterada, quizás un ligero fruncimiento de sus labios bien dibujados. «Ya no funciona», repitió ella, su voz tan suave como siempre. «¿A qué te refieres exactamente, Leo?» Él se detuvo, irritado por su aparente falta de pasión, por su incapacidad para leer entre líneas. «¿A qué me refiero? Elena, por Dios, míranos, estamos estancados. Tú eres feliz con tus libros, tu trabajo a media jornada en la biblioteca del barrio, tus plantas, y yo necesito más. Necesito emoción, desafíos, una compañera que brille a mi lado, no que se esconda en las sombras». Las palabras eran crueles, lo sabía, pero eran, desde su perspectiva, la pura verdad. Se había casado con Elena atraído por su belleza serena y su inteligencia tranquila, pensando que sería un remanso de paz en su vida agitada. Pero la paz se había convertido en tedio, la tranquilidad en aburrimiento. Ella nunca hablaba de su día con entusiasmo. Sus historias eran sobre catalogar libros antiguos o sobre el gato del vecino. No había ambición en ella, no había fuego. «Entiendo», dijo Elena finalmente, y Leo casi se mofó. Entendía cómo podía entender su hambre de vida, su necesidad de romper las cadenas de la rutina que ella misma personificaba. «Supongo que esto significa que quieres el divorcio». «Sí», respondió él, sintiendo una oleada de alivio al decir la palabra en voz alta. «Creo que es lo mejor para ambos. Yo podré buscar la vida que quiero. ¿Y tú? Bueno, tú podrás seguir con tus cosas, sin que yo te presione para ser alguien que no eres». La condescendencia en su tono era palpable, pero no pareció importarle.
Elena asintió lentamente. Hubo un silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared de la cocina. Otro objeto práctico y sin alma. Por un instante, Leo creyó ver un destello de algo en sus ojos, un dolor profundo, una vulnerabilidad, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por su habitual compostura. «De acuerdo, Leo», dijo ella. «Si eso es lo que quieres, no voy a oponerme». Y ya está, así de simple, sin dramas, sin escenas, tan predecible como siempre. Una parte de él se sintió defraudada, otra, inmensamente aliviada por la facilidad del trámite. «He preparado una maleta», dijo él, señalando el equipaje que había dejado discretamente junto a la puerta. «Me quedaré en un hotel unos días, hasta que encuentre un apartamento. Luego hablaremos de los detalles legales, la separación de bienes, aunque no creo que haya mucho que separar». Su mirada recorrió con desdén el modesto mobiliario. «No te preocupes por eso», respondió Elena. Levantándose, se acercó a él, y por un momento Leo pensó que iba a abrazarle, a pedirle que se quedara, pero ella solo le tendió la mano. «Te deseo lo mejor. Leo, espero que encuentres esa emoción que buscas». Él estrechó su mano, fría y firme. «Y yo a ti, Elena, que seas feliz». Aunque en su fuero interno dudaba que la felicidad, para ella, pudiera ser algo más que una tarde tranquila con un buen libro. Se giró y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Al cerrarla tras de sí, sintió como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. La libertad, la promesa de una nueva vida, llena de aventuras, de mujeres interesantes y sofisticadas, de éxito y reconocimiento. Dejó atrás a Elena Petrova, la bibliotecaria simple y aburrida, y no sintió ni una punzada de arrepentimiento, solo una vaga lástima por los años perdidos en la monotonía. Dentro del apartamento, Elena permaneció de pie en medio de la sala durante varios minutos, la puerta cerrada resonando aún en el silencio. La calma en su rostro no se alteró, pero sus ojos grises miraban un punto indefinido. Y si alguien hubiera podido ver más allá de su fachada cuidadosamente construida, habría percibido una tormenta de emociones, contenidas el dolor agudo de la traición, la tristeza por un amor que había creído real, y una fría y amarga resolución. Leo jamás había entendido, ni por un instante, quién era ella realmente. Su simpleza era un disfraz perfeccionado durante años. Su aburrimiento era una tapadera para una vida de peligros constantes, de decisiones a vida o muerte, de secretos que podían hacer temblar los cimientos del mundo. Su trabajo a media jornada en la biblioteca era una coartada impecable. Su amor por los libros, una de las pocas verdades que se permitía mostrar. Lentamente, se acercó a la ventana y observó la calle, viendo cómo el coche de Leo se alejaba en la noche hasta desaparecer. Solo entonces permitió que una única lágrima rebelde rodara por su mejilla. La secó con un gesto rápido, casi furioso. No había tiempo para el duelo personal. El mundo rara vez esperaba a que los corazones rotos sanaran. Se dirigió a su dormitorio, pero no al armario donde guardaba su ropa sencilla. Pulsó una sección aparentemente normal de la pared, que se deslizó sin ruido para revelar un compartimento oculto. Dentro, no había cardigans de lana ni gafas de lectura, sino un equipo de alta tecnología, armas de diversos calibres y varios pasaportes con identidades diferentes. En ese preciso instante, un pequeño broche con forma de mariposa que llevaba discretamente prendido en el cuello de su blusa emitió una serie de vibraciones codificadas, casi imperceptibles. Elena lo tocó, y una voz metálica y sin inflexiones resonó directamente en su oído a través de un microauricular oculto. «Serafina, aquí control, código rojo Omega, operación Eclipse final activada. Repito, operación Eclipse final activada.
Presencia requerida en punto de extracción alfa en 90 minutos. Máxima urgencia. El futuro del hemisferio occidental está en juego. La voz de Elena, cuando respondió, ya no era la de la bibliotecaria apacible. Era fría, precisa, profesional, recibido, control, en camino. Cerró el compartimento secreto. La tristeza por la partida de Leo, aunque real, fue relegada a un segundo plano, encerrada en una caja fuerte de su mente, junto con otras emociones que no podía permitirse en ese momento. La bibliotecaria Elena Petrova se desvaneció, y en su lugar emergió Serafina, agente de élite de Aegis, una mujer cuya existencia Leo Vargas jamás habría podido imaginar ni en sus sueños más salvajes. Mientras se equipaba con una velocidad y eficiencia asombrosas, una sonrisa amarga y fugaz curvó sus labios. Leo la había abandonado por considerarla simple y aburrida. Si supiera que la emoción que él tanto anhelaba era el pan de cada día de ella, y que la misión que estaba a punto de emprender tenía el potencial de cambiar el mundo de una forma que él ni siquiera podía empezar a concebir. La despedida había sido dolorosa, sí, pero el llamado del deber era absoluto, y Serafina nunca rehuía su deber. 90 minutos. Era el tiempo que tenía Serafina para borrar cualquier vestigio de Elena Petrova y llegar al punto de extracción alfa. Un helipuerto discreto en las afueras de la ciudad. El dolor por la partida de Leo, agudo y punzante, fue encapsulado y archivado en un rincón de su mente, reservado para las debilidades que no podía permitirse. Su apartamento, antes un refugio de calma, se transformó en una estación de preparación operativa. De un compartimento secreto tras el espejo del baño, extrajo un maletín de titanio. Dentro, un traje táctico de nanofibra, ligero como la seda, pero resistente a las balas de bajo calibre y a los cortes, de un color negro mate que absorbía la luz. Se deshizo del cardigan y la ropa sencilla de Elena, su cuerpo moviéndose con una eficiencia fluida y entrenada. El cambio fue más que físico. Su postura se irguió, sus músculos se tensaron con una memoria de combate, y sus ojos grises, antes tranquilos, ahora brillaban con una intensidad fría y calculadora. Seleccionó sus herramientas, una pistola semiautomática de calibre 9 milímetros con silenciador, un juego de ganzúas de alta precisión, varios dispositivos de escucha y rastreo del tamaño de una moneda, y una pequeña daga de cerámica indetectable por los detectores de metales. Su antiguo anillo de bodas, que Leo nunca había notado que contenía un microchip de encriptación de un solo uso. Fue activado y luego desechado en un incinerador químico de bolsillo. Elena Petrova estaba desapareciendo. Serafina estaba emergiendo. En menos de una hora, una figura esbelta y anónima, vestida con ropa oscura y funcional, abandonaba el edificio de apartamentos. Se subía a una motocicleta de alta cilindrada que la esperaba en un garaje alquilado bajo otro nombre, y se perdía en el tráfico nocturno de la ciudad. El punto de extracción alfa era un hervidero de actividad silenciosa. Un helicóptero furtivo, sin insignias, la esperaba con los rotores girando lentamente. A bordo. Control. La voz incorpórea que dirigía las operaciones de Aegis desde una ubicación desconocida. Le proporcionó los detalles de la Operación Eclipse final a través de una pantalla holográfica. Nexus, Umbra, Serafina, comenzó la voz neutra de control, mientras imágenes y datos fluían por la pantalla. Una organización terrorista con acceso a tecnología de punta. Su líder, un individuo conocido solo como Cero, amenaza con desplegar el aniquilador de silicio. Creemos que es un arma de pulso electromagnético selectivo, con la capacidad de neutralizar toda la infraestructura digital de un continente entero en cuestión de segundos. Un borrado total, caos financiero, colapso de comunicaciones, infraestructuras críticas inutilizadas, la edad de piedra digital.
Serafina asimilaba la información con una concentración absoluta. Las implicaciones eran catastróficas. Tu primer objetivo, continuó Control, es Mónaco. Tenemos información de que Espectro, el jefe de seguridad y operaciones especiales de Cero, asistirá a una gala benéfica de alto perfil en el casino de Montecarlo esta noche. Se rumorea que llevará consigo un prototipo funcional del detonador del aniquilador, o al menos datos cruciales sobre su despliegue. Necesitamos esos datos, Serafina, y necesitamos a Espectro, si es posible. Entendido. Control, respondió ella, su voz firme. Perfil de Espectro. Exagente de fuerzas especiales, altamente cualificado en combate cuerpo a cuerpo, experto en contraespionaje, implacable y paranoico. Considerarlo extremadamente peligroso. El helicóptero la dejó en un aeródromo privado en la Riviera Francesa, donde un jet de Aegis la esperaba. Horas más tarde, bajo la identidad de Evelyn Reed, una misteriosa inversora de arte con una fortuna recién heredada. Serafina descendía la escalinata del casino de Montecarlo. Llevaba un vestido de noche de seda color esmeralda que realzaba su figura sin restringir sus movimientos. Su cabello recogido en un elegante moño, del que algunos mechones rebeldes enmarcaban un rostro maquillado con sutileza, pero cuyos ojos eran los de un depredador evaluando a su presa. El interior del casino era un torbellino de glamour y riqueza, candelabros de cristal, el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas, el tintineo de las fichas y el aroma del champán caro. Serafina se movía entre la multitud con la gracia de una bailarina, sus sentidos alerta, analizando cada rostro, cada gesto. Localizó a Espectro en una mesa de bacará de apuestas altas. Era un hombre de mediana edad, con el cabello plateado y unos ojos fríos como el hielo que no se perdían nada. Estaba rodeado por varios guardaespaldas de aspecto amenazador. Durante la siguiente hora, Serafina desplegó su arte, un encuentro casual cerca del bar, una conversación intrascendente sobre arte moderno, una sonrisa enigmática. Logró captar el interés de Espectro, quien, a pesar de su paranoia, no era inmune a la belleza y al misterio. Bajo el pretexto de discutir una posible inversión en una galería de arte que él supuestamente patrocinaba, consiguió que la invitara a su suite privada para continuar la conversación con más discreción. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Leonardo Vargas brindaba con champán en un exclusivo club de Hong Kong. Acababa de cerrar el trato de marketing más importante de su carrera con Omnicorp, una corporación tecnológica en auge con sede en Asia. Se sentía en la cima del mundo. La aburrida Elena y su vida monótona eran un recuerdo lejano. Estaba rodeado de gente interesante, ejecutivos agresivos, modelos deslumbrantes. Esta era la vida que siempre había soñado. Una joven y ambiciosa ejecutiva de Omnicorp, llamada Miss Ling, le sonreía con admiración. Leo se sintió halagado, poderoso. No tenía idea de que Omnicorp era una de las principales fachadas financieras de Nexus Umbra, y que su brillante trato estaba contribuyendo, indirectamente, a financiar el apocalipsis digital. De vuelta en Montecarlo, la suite de Espectro era un nido de lujo y alta seguridad. Mientras el jefe de seguridad de Nexus se servía una copa, Serafina, con la excusa de admirar las vistas desde el balcón, desactivó discretamente varios sensores de movimiento y colocó un microperturbador de audio. Sabía que tenía poco tiempo. «Es usted una mujer muy persuasiva, señorita Reed», dijo Espectro, sus ojos fríos evaluándola. «Solo aprecio las oportunidades únicas, señor». Serafina hizo una pausa, fingiendo haber olvidado su nombre de tapadera. «Llámeme simplemente el coleccionista», respondió él con una sonrisa gélida. La conversación derivó hacia temas de seguridad.
y Serafina, utilizando técnicas de ingeniería social perfeccionadas, logró que Spectro se jactara sutilmente de los sistemas impenetrables que protegían los activos más valiosos de su organización. En un momento dado, él abrió brevemente una caja fuerte oculta tras un cuadro para mostrarle un antiguo artefacto, y Serafina, con su memoria fotográfica, registró la secuencia de la combinación y la disposición interna. Vio un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos junto al artefacto. Ese tenía que ser su objetivo. Crear una distracción fue sencillo, un accidente con una copa de vino, una alarma de incendios simulada activada remotamente desde un dispositivo oculto en su bolso de noche, mientras Spectro y sus guardaespaldas reaccionaban a la falsa alarma. Serafina se movió con la velocidad y el silencio de una pantera. Abrió la caja fuerte, copió los datos del dispositivo en una unidad encriptada propia en cuestión de segundos, y estuvo a punto de salir cuando Spectro, más astuto de lo que ella había anticipado, regresó inesperadamente. «Parece que la alarma era falsa, señorita Reed», dijo él, sus ojos entornados, la sospecha brillando en ellos. «Y usted parece tener mucha prisa». Serafina sonrió con calma. «Solo quería asegurarme de que mis inversiones estuvieran a salvo». Pero Spectro ya había notado la caja fuerte ligeramente entreabierta. Su mano se dirigió instintivamente al interior de su chaqueta. La acción fue explosiva. Serafina se lanzó hacia adelante, utilizando una bandeja de plata como escudo improvisado y arma. Los guardaespaldas entraron en tropel. La lujosa suite se convirtió en un campo de batalla. Serafina se movió con una gracia letal. Sus movimientos una danza de precisión y poder. Desarmó a un guardia con una llave de muñeca. Utilizó una lámpara de pie para derribar a otro. Esquivó los disparos de Spectro, que ahora empuñaba una pistola con silenciador. Era una profesional consumada, anticipando cada movimiento, utilizando el entorno a su favor. Pero Spectro también era un adversario formidable. Sus ataques eran precisos, brutales. En un momento, logró acorralarla cerca del balcón. «Impresionante, señorita Reed, o quienquiera que sea usted», siseó Spectro. «Pero esto se acaba aquí». «Me temo que tiene razón», respondió Serafina, y con una agilidad increíble, saltó sobre la barandilla del balcón, cayendo varios metros hasta aterrizar sobre el techo de una limusina estacionada abajo. El impacto absorbido por su traje táctico. Antes de que Spectro y sus hombres pudieran reaccionar, Serafina había desaparecido en el laberinto de calles de Montecarlo, dejando atrás un rastro de caos y a un enemigo furioso y humillado. Tenía los datos, pero también sabía que Nexus Umbra y su implacable jefe de seguridad, Spectro, no se detendrían ante nada para recuperarlos y silenciarla. La sombra de Nexus era larga y oscura, y la operación Eclipse final seguía en marcha. Mientras tanto, en Hong Kong, Leo Vargas, ajeno a todo, celebraba su éxito, convencido de que su vida, por fin, comenzaba a ser verdaderamente emocionante. Tras la vertiginosa huida de Montecarlo, Serafina se refugió en una casa segura de Aegis en la campiña provenzal. El aroma a lavanda y tomillo que flotaba en el aire contrastaba violentamente con la tensión que aún vibraba en sus músculos y la urgencia de la información que había obtenido. Conectó la unidad de datos encriptada a un terminal seguro, y en cuestión de minutos, los analistas de Aegis en la sede central comenzaron a desmenuzar el contenido. Los datos robados a Spectro eran una mina de oro. Revelaban esquemas de financiación de Nexus Umbra a través de una compleja red de corporaciones tapadera, rutas de suministro para componentes exóticos del aniquilador de silicio y, lo más crucial, fragmentos de la línea de tiempo para la Operación Eclipse Final. Uno de los nombres que apareció repetidamente en las transacciones financieras fue Omnicorp Asia.
la misma empresa con la que Leonardo Vargas acababa de cerrar su flamante acuerdo. Serafina sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, una sensación que nada tenía que ver con el peligro físico al que estaba acostumbrada. Leo, su ingenuo y egocéntrico exmarido, estaba, sin saberlo, nadando en aguas infestadas de tiburones. La ironía era tan cruel que casi le arrancó una sonrisa amarga. Control, necesito un análisis exhaustivo de Omnicorp Asia y de todos sus ejecutivos clave, ordenó Serafina a través de su comunicador. Especialmente cualquier conexión con un Leonardo Vargas, recién llegado de nuestra división europea de marketing. Procesando, Serafina, respondió la voz neutra de Control. Los informes preliminares sugieren que Omnicorp es una pieza central en la logística de Nexus para el ensamblaje final del aniquilador. La ubicación de su principal planta de desarrollo tecnológico en Berlín se ha convertido en un punto de alto interés para nosotros. Te enviaremos allí. Tu misión: infiltrarte, identificar el nexo con el aniquilador y, si es posible, neutralizar cualquier componente clave. Berlín, una ciudad de historia y vanguardia, ahora potencial epicentro de una catástrofe digital. Y, muy probablemente, el nuevo destino de Leo en su búsqueda de emoción. Mientras Serafina se preparaba para su siguiente incursión, Leonardo Vargas aterrizaba en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo. Omnicorp le había convocado para unas reuniones de integración estratégica tras el éxito de su campaña en Hong Kong. Se sentía eufórico, un triunfador. Miss Ling, la atractiva y ambiciosa ejecutiva de Omnicorp que le había acompañado desde Asia, le sonreía con una mezcla de admiración profesional y algo más, algo que Leo interpretaba como interés personal. Se instalaron en un hotel de lujo cerca del distrito gubernamental. Leo, en su tiempo libre, exploraba la vibrante vida nocturna de Berlín, disfrutando de la atención que su nuevo estatus y su asociación con Omnicorp le granjeaban. Se permitía fantasear con un futuro brillante junto a alguien como Miss Ling, tan diferente de la predecible Helena. Una tarde, Miss Ling le invitó a visitar las instalaciones centrales de Omnicorp en las afueras de la ciudad, un complejo ultramoderno de cristal y acero. «Quiero que veas dónde nace la magia. Leo», le dijo con una sonrisa enigmática. «Tenemos un proyecto en desarrollo, nombre en clave Eclipse, que va a revolucionar la industria. Quizás tus habilidades de marketing puedan sernos útiles en el futuro». Leo, halagado, aceptó de inmediato. El complejo era impresionante, con laboratorios de alta seguridad y empleados que se movían con una eficiencia casi robótica, mientras recorrían uno de los pasillos menos transitados, dirigiéndose a una supuesta sala de presentaciones. Leo escuchó fragmentos de una conversación tensa que provenían de una puerta entreabierta. «No, la calibración del núcleo de silicio está tardando más de lo previsto», decía una voz con acento alemán. «Spectro está presionando. El plazo de 0 es inamovible. Cualquier retraso adicional es inaceptable», respondió otra voz, esta vez con un deje eslavo. La fase de prueba en Mónaco fue un éxito parcial, pero reveló ciertas vulnerabilidades en nuestra seguridad. No podemos permitirnos más errores. Leo se detuvo instintivamente, una extraña inquietud apoderándose de él. Espectro. 0, núcleo de silicio. Sonaba a jerga técnica muy específica, quizás relacionada con ese proyecto Eclipse. Miss Ling, al notar su vacilación, le tomó suavemente del brazo. «No te preocupes por eso, Leo», dijo con una sonrisa tranquilizadora, aunque sus ojos brillaron con una frialdad que él no percibió. «Ingenieros discutiendo sobre sus juguetes. Vamos, la sala de conferencias está por aquí». Pero la inquietud permaneció. Más tarde, esa noche,
Mientras cenaba con Miss Ling en un restaurante elegante, ella recibió una llamada y se excusó brevemente. Leo, con una curiosidad impropia de él, o quizás con un instinto de autopreservación que comenzaba a despertar, vio que ella se dirigía a un rincón discreto del restaurante donde un hombre de aspecto severo, con el cabello plateado y ojos como esquirlas de hielo, la esperaba. Aunque no pudo oír la conversación, la tensión entre ellos era palpable. El hombre le entregó a Miss Ling un pequeño maletín metálico antes de desaparecer con la misma discreción con la que había llegado. Leo reconoció vagamente al hombre. No era uno de los ejecutivos de seguridad de Omnicorp que había visto brevemente en el complejo, pero había algo en su porte, en su mirada, que le heló la sangre. Serafina, bajo la identidad de una ingeniera de software llamada Ilsa Neumann, había llegado a Berlín y ya estaba trabajando en la infiltración de Omnicorp. Sus fuentes dentro de Aegis le habían confirmado que la planta de desarrollo era, efectivamente, un centro neurálgico para el ensamblaje del aniquilador de silicio. Su misión era localizar los planos del dispositivo, o, mejor aún, el prototipo del núcleo mismo. Desde un punto de observación en un edificio frente al restaurante donde cenaban Leo y Miss Ling, Serafina ajustó los prismáticos de alta potencia. Estaba siguiendo a Miss Ling, una agente de Nexus de nivel medio según sus archivos, y entonces lo vio, Leonardo, su exmarido, sentado a la mesa con una operativa de la organización que ella misma estaba cazando. Una oleada de emociones contradictorias la golpeó sorpresa, incredulidad, una punzada de antiguo dolor y una furia fría hacia la estupidez de Leo por haberse enredado, aunque fuera inocentemente, en algo tan peligroso. Pero no había tiempo para reproches. Leo estaba en la línea de fuego. Vio la breve reunión de Miss Ling con el hombre de cabello plateado. No necesitó los archivos de Aegis para reconocerle. Era Espectro, su némesis de Montecarlo. El hecho de que estuviera en Berlín, reuniéndose con una subordinada en presencia indirecta de Leo, disparó todas las alarmas de Serafina. Cuando Miss Ling regresó a la mesa con Leo, Serafina notó un cambio sutil en su comportamiento. Una tensión, una prisa mal disimulada, y el maletín metálico que ahora llevaba consigo. Comprendió al instante. Aquello no era una cena romántica, era una entrega. Y Leo, por su mera proximidad, estaba en peligro. Decidió intervenir, pero de forma que no comprometiera su tapadera ni revelara su presencia a Espectro, quien sin duda estaría vigilando. Cuando Leo y Miss Ling salieron del restaurante y se dirigieron al aparcamiento subterráneo, Serafina ya estaba en posición. Vio como dos figuras sombrías se separaban de la oscuridad y comenzaban a seguir a la pareja. Operativos de Nexus, sin duda, listos para asegurar la entrega o eliminar cualquier testigo inconveniente. Leo, absorto en su conversación con Miss Ling, no notó nada. Serafina actuó con la velocidad del rayo. Desde las sombras de una rampa de acceso, lanzó dos pequeños discos metálicos. Uno golpeó una caja de fusibles cercana, provocando un cortocircuito que sumió una sección del aparcamiento en la oscuridad total y activó las alarmas de varios coches. El otro disco liberó una nube de gas lacrimógeno de acción rápida cerca de los dos seguidores. En la confusión resultante, con las alarmas aullando y los hombres de Nexus tosiendo y cegados, Serafina se deslizó como una fantasma. No atacó directamente a Miss Ling, que protegía el maletín con ferocidad, pero sí se aseguró de tropezar con Leo en la penumbra, empujándole con fuerza hacia una salida de emergencia lateral mientras le susurraba al oído, con una voz distorsionada digitalmente por un modulador: «Salga de aquí. Olvide lo que ha visto. Su vida depende de ello». Leo, aturdido por el empujón y la advertencia anónima, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de encontrarse fuera del aparcamiento.
en una calle lateral, mientras el caos seguía reinando en el interior, vio a Miss Ling y a otros hombres corriendo en direcciones opuestas, y la fugaz silueta de una figura ágil y oscura que desaparecía entre los coches. No entendía nada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién le había empujado? ¿Y por qué sentía una extraña y perturbadora familiaridad en la eficiencia de aquella figura sombría? Regresó a su hotel temblando. La emoción de su nueva vida transformada en un miedo frío y tangible. Las palabras del desconocido resonaban en su cabeza. Olvide lo que ha visto. Su vida depende de ello. Por primera vez desde que había abandonado a Elena, Leonardo Vargas sintió que el mundo que creía controlar se estaba resquebrajando, revelando algo mucho más oscuro y peligroso bajo la superficie brillante de sus ambiciones. La primera sacudida había sido brutal, y no tenía ni la más remota idea de que su simple y aburrida ex esposa acababa de salvarle la vida. Serafina, mientras tanto, observaba desde la distancia cómo Leo se alejaba. A salvo por el momento, la misión se había complicado. Proteger a Leo mientras desmantelaba la operación Eclipse Final iba a requerir toda su habilidad y la más férrea de las disciplinas. Los hilos, efectivamente, estaban convergiendo. Los días siguientes al incidente del aparcamiento sumieron a Leonardo Vargas en un estado de ansiedad y confusión que contrastaba violentamente con la euforia de su supuesto éxito. Intentó convencerse de que había sido un intento de robo fallido, magnificado por el estrés y la oscuridad, pero la advertencia susurrada con voz distorsionada, la eficiencia casi inhumana de la figura que le había empujado a salvo. Algo no encajaba. Miss Ling, por su parte, se había mostrado extrañamente evasiva, atribuyendo el suceso a la delincuencia común en grandes ciudades y cambiando de tema rápidamente. Mientras tanto, Serafina y el equipo de Aegis en Berlín trabajaban contrarreloj. Los datos obtenidos de Spectro habían revelado que Omnicorp no era solo una fachada financiera, sino un centro de desarrollo activo para componentes cruciales del aniquilador de silicio. Y lo más alarmante, un prototipo avanzado del núcleo del dispositivo, capaz de generar un pulso localizado pero devastador, estaba almacenado en las instalaciones de Omnicorp en Berlín, listo para una prueba de campo inminente o para su traslado a la base de operaciones final de Nexus Umbra. Zero no se arriesgará a mover el prototipo sin una demostración de su poder, analizó Serafina con control. Esperamos un evento disruptivo en Berlín en las próximas 48 horas, probablemente en el distrito tecnológico o financiero, donde el impacto de un apagón digital localizado sería máximo y serviría como una demostración de fuerza para posibles compradores o para intimidar a sus adversarios. La predicción de Serafina resultó escalofriantemente precisa. 2 días después, Leonardo Vargas asistía a una cumbre tecnológica internacional celebrada en el Berliner Innovation Centrum, un moderno complejo de edificios inteligentes en el corazón del distrito financiero. Omnicorp era uno de los principales patrocinadores, y Miss Ling había insistido en que Leo la acompañara para hacer contactos importantes. Leo, aún inquieto por el incidente del aparcamiento, pero intentando aparentar normalidad, se encontraba en el auditorio principal, escuchando una ponencia sobre inteligencia artificial, cuando las luces parpadearon erráticamente y luego se apagaron por completo. Los generadores de emergencia deberían haber entrado en acción, pero un silencio neestésteno se apoderó del vasto edificio. Las pantallas gigantes se volvieron negras. Los teléfonos móviles perdieron la señal. Un pánico creciente comenzó a extenderse entre los cientos de asistentes. «¿Qué demonios ocurre?», exclamó Leo, poniéndose en pie. Miss Ling, a su lado, parecía tensa pero extrañamente calmada, casi expectante.
En el exterior, una escena similar se repetía en un radio de varias manzanas. Semáforos apagados, coches detenidos en mitad de la calle, sistemas de seguridad de los edificios desactivados, un pulso electromagnético selectivo. El hermano pequeño del aniquilador de silicio acababa de barrer el distrito, sembrando el caos. Serafina, que había estado vigilando el Innovations Centrum bajo la apariencia de una técnica de seguridad del evento, supo de inmediato que la ofensiva de Nexus había comenzado. Su equipo de Aegis ya estaba en alerta máxima. Su objetivo principal era asegurar el prototipo del núcleo, que según su inteligencia, estaba siendo preparado para su extracción en un laboratorio subterráneo del complejo Omnicorp, adyacente al centro de convenciones. Pero el caos en el auditorio era una distracción peligrosa, y Leo estaba en medio de él. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó alguien entre la multitud. Las puertas de emergencia, controladas electrónicamente, no respondían. El pánico se convirtió en una estampida. Leo fue arrastrado por la marea humana. Perdió de vista a Miss Link. La oscuridad, los gritos, la sensación de encierro. Era una pesadilla. En ese momento, una serie de explosiones sordas sacudieron el edificio. No eran parte del apagón. Eran ataques deliberados, operativos de Nexus. Aprovechando el caos, estaban asegurando el perímetro y eliminando cualquier resistencia mientras su equipo principal extraía el prototipo. Se oyeron disparos, gritos de dolor. La situación se estaba volviendo letal. Leo, empujado contra una pared, sintió un terror helado. Esta emoción no era la que había buscado. Esto era la anarquía, la muerte acechando en cada sombra. Cerró los ojos, esperando lo peor. Fue entonces cuando la vio. En medio del pandemonium, una figura se movía con una calma y una eficiencia que desafiaban la lógica, vestida con un traje oscuro y funcional, apenas visible en la penumbra rota por las luces de emergencia de algunos teléfonos que aún funcionaban con batería. Se enfrentaba a varios hombres armados que intentaban bloquear una de las salidas de servicio. Leo la reconoció al instante, y su mundo se detuvo, no por el traje, ni por la situación, sino por sus movimientos, por la forma en que esquivó una ráfaga de disparos con una agilidad felina, por la manera en que desarmó a un atacante con una serie de golpes precisos y brutales, por la frialdad calculadora en sus ojos grises que ahora brillaban con una luz peligrosa. Era Elena, su Elena, la bibliotecaria tranquila, la mujer que coleccionaba sellos y cultivaba geranios. Pero esta no era la Elena que él conocía. Esta mujer se movía como una sombra letal. Vio cómo saltaba sobre una mesa volcada, utilizando un extintor para crear una nube de distracción antes de neutralizar a otros 2 hombres con una pistola con silenciador que apareció en su mano como por arte de magia. Sus acciones eran tan rápidas, tan económicas, tan increíblemente expertas, que parecían sacadas de una película de espías de alto presupuesto. Leo se quedó boquiabierto, su mente incapaz de procesar la disonancia cognitiva. Elena, su aburrida y predecible Elena, una experta en combate, una especie de heroína de acción. La figura, Elena, tenía que ser Elena, se abrió paso entre los atacantes, asegurando la salida de servicio. Luego, con una voz que Leo apenas reconoció, tan llena de autoridad y urgencia, comenzó a dirigir a los civiles atrapados hacia la escapatoria, organizando una evacuación improvisada en medio del caos. «Por aquí, mantengan la calma, muévanse en grupos pequeños», ordenaba, su voz cortando el pánico. En un momento, sus ojos se cruzaron con los de Leo. Fue solo una fracción de segundo, pero él vio un atisbo de reconocimiento en ellos, una chispa de algo que podría haber sido sorpresa, o quizás fastidio, antes de que su expresión volviera a ser una máscara de profesionalismo impasible.
Ella no dijo nada. No hizo ningún gesto que indicara que le conocía personalmente. Simplemente le señaló la salida con un movimiento imperativo de la cabeza, como a cualquier otro civil asustado. Leo, tropezando, siguió a la multitud hacia la seguridad. Una vez fuera del edificio, en medio de las sirenas ululantes de la policía y los bomberos que comenzaban a llegar, se giró para buscarla, pero ella ya no estaba. Se había desvanecido entre el humo y la confusión, tan silenciosamente como había aparecido. Se quedó allí, en la acera, temblando, no solo por el miedo residual, sino por la magnitud de la revelación. La mujer con la que había compartido su vida durante 5 años, la mujer a la que había abandonado por considerarla simple y aburrida. Era una especie de agente secreta, una guerrera increíblemente hábil. Todo su mundo, todas sus certezas, se habían derrumbado en cuestión de minutos. Su juicio, su percepción de la realidad, su propia identidad como hombre inteligente y perspicaz. Todo era una farsa. Había vivido junto a un enigma, y en su ceguera y superficialidad, nunca lo había visto. La verdad era inconcebible, pero la había presenciado con sus propios ojos. El velo se había rasgado, y detrás de la fachada de Elena Petrova, la bibliotecaria, se ocultaba Serafina, una fuerza de la naturaleza que él jamás habría podido imaginar. Y ahora, esa verdad lo consumía, dejándolo con un vacío de terror, asombro y una naciente, insoportable oleada de remordimiento. Mientras tanto, Serafina, tras asegurar la evacuación de los civiles y confirmar que Leo estaba fuera de peligro inmediato, se dirigió a su verdadero objetivo, el laboratorio subterráneo de Omnicorp. El ataque de Nexus al centro de convenciones había sido, como sospechaba, una elaborada distracción para cubrir la extracción del prototipo del aniquilador de silicio. La verdadera batalla apenas comenzaba. Pero ahora, una nueva y peligrosa variable había entrado en juego: el conocimiento de Leo. Y Serafina no sabía si eso sería una ayuda o una complicación catastrófica. El caos en el distrito financiero de Berlín tardó horas en disiparse. Cuando las fuerzas de seguridad locales finalmente aseguraron el perímetro del Innovation Centrum, Serafina ya se había desvanecido, dejando tras de sí un rastro de operativos de Nexus neutralizados y un puñado de civiles agradecidos que solo recordaban a una mujer desconocida y extraordinariamente eficiente. Su prioridad inmediata, sin embargo, no era el análisis postmisión, sino Leonardo Vargas. Aegis tenía protocolos para situaciones como esta, cuando un civil no autorizado obtenía conocimiento de sus operaciones o de la identidad de un agente. Leo no era un objetivo hostil, pero su conocimiento accidental lo convertía en un cabo suelto, una potencial vulnerabilidad. Serafina lo localizó en un centro de evacuación temporal, todavía visiblemente conmocionado, respondiendo con monosílabos a las preguntas de los sanitarios. Con la ayuda de un par de agentes de Aegis infiltrados entre los servicios de emergencia, Leo fue invitado, discretamente, a responder unas preguntas adicionales en un lugar más tranquilo. El lugar tranquilo resultó ser un apartamento seguro de Aegis en el barrio de Charlottenburg, funcional y anónimo. Cuando Serafina entró en la habitación donde Leo esperaba, ya no vestía el traje táctico, sino ropa civil discreta, aunque de mejor calidad y corte que la que solía usar Elena Petrova. Aún así, para Leo, la transformación era completa y aterradora. La mujer que tenía delante, con su postura alerta, sus ojos grises analíticos y la ausencia total de la suave previsibilidad que él había llegado a despreciar, era una extraña. «Elena», comenzó él, su voz ronca. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién eres tú? Serafina se sentó frente a él, manteniendo una distancia profesional. «Lo que viste hoy, Leo,
Fue una pequeña parte de mi trabajo. Trabajo para una organización internacional de inteligencia y seguridad llamada Aegis. Nuestra misión es proteger al mundo de amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Leo la miraba fijamente, intentando asimilarlo. ¿Amenazas? ¿Esos hombres armados? El apagón. ¿Fuiste tú la que me empujó en el aparcamiento? Sí, a todo, confirmó ella con calma. La organización a la que nos enfrentamos se llama Nexus Umbra. Son tecnológicamente muy avanzados y extremadamente peligrosos. El apagón de hoy fue una prueba, una demostración de su arma principal, el aniquilador de silicio. Si logran desplegarlo a escala global, significaría el colapso de toda nuestra civilización digital. La magnitud de sus palabras tardó en calar en la mente aturdida de Leo. ¿Y tú? ¿Una bibliotecaria a media jornada? ¿Una amante de la historia medieval? Todo era una mentira. El dolor y la confusión en su voz eran palpables. Mi tapadera. Leo, corrigió ella, sin emoción aparente. Una necesaria para proteger mi verdadera identidad y mis misiones, y para protegerte a ti. Cuanto menos supieras, más seguro estarías. ¿Protegerme a mí? Repitió él con amargura. Me abandonaste por ser simple y aburrida. Helena, esas fueron tus palabras. No, esas fueron mis palabras para ti. Dios mío, qué ciego he sido. Se cubrió el rostro con las manos, sacudido por una oleada de vergüenza y remordimiento. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Y qué querías que te dijera? Leo, cariño, hoy he desactivado una bomba nuclear antes de ir a comprar el pan. Perdona que llegue tarde a cenar. Estaba persiguiendo a un asesino internacional por los tejados de Estambul, replicó Serafina, y por primera vez Leo detectó un matiz de la antigua Helena, una ironía cansada. Tu mundo y el mío eran incompatibles. Intenté mantenerlos separados. Pensé que así ambos estaríamos a salvo. Pero no lo entendiste, susurró Leo, levantando la vista, sus ojos llenos de una nueva y dolorosa comprensión. Yo no entendí nada. Te juzgué, te subestimé, te consideré un lastre para mi vida emocionante. Y tú estabas salvando el mundo en silencio. El comunicador de Serafina vibró discretamente. Se lo llevó al oído. Era Control. Serafina, tenemos nueva inteligencia. Urgente. El ataque al Innovations Centrum fue una maniobra de distracción de Nexus. Han utilizado el caos para mover el prototipo del núcleo del aniquilador y a su personal clave fuera de Berlín. Creemos que se dirigen a su base de operaciones principal para el lanzamiento global. ¿Tenemos la ubicación de esa base?, preguntó Serafina, su atención volviendo instantáneamente a la misión. Negativo, respondió Control. Nuestras fuentes se han secado. Solo sabemos que es una instalación remota y altamente fortificada, probablemente en una isla o en una zona de difícil acceso, y el tiempo se agota. Estimamos que tienen menos de 48 horas para activar el aniquilador a plena potencia. La operación Eclipse Final ha entrado en su fase crítica. 48 horas. El destino del mundo pendía de un hilo. Serafina miró a Leo, quien había escuchado la tensa conversación con creciente alarma. El drama personal de su matrimonio roto parecía insignificante ahora. Comparado con la catástrofe inminente, «Tengo que irme», dijo Serafina, levantándose. Aegis te mantendrá en un lugar seguro hasta que esto termine. Espera, dijo Leo, una idea formándose en su mente confusa y culpable. Omnicorp, Miss Link, ella mencionó algo. Cuando visité el complejo, antes del ataque, hablaba de un viaje final de presentación para el proyecto Eclipse, un lugar muy exclusivo, para los inversores más importantes de Cero. Dijo que era una isla privada cerca de las Azores. ¿Podría ser eso? Serafina se detuvo,
su mirada analítica clavándose en Leo. Una isla cerca de las Azores. ¿Recuerdas algún nombre? ¿Algún detalle más? Leo se esforzó por recordar. No mencionó un nombre específico, solo que era el nido del Fénix, o algo así lo llamó ella en un momento de descuido, como un apodo interno, y vi unos planos de rutas marítimas en su despacho, rutas que evitaban los canales comerciales habituales y se dirigían hacia esa zona del Atlántico. Recordó también el maletín metálico que Spectro le había entregado a Miss Link. Contendría coordenadas, códigos de acceso. Serafina transmitió la información a Control inmediatamente. Durante unos minutos tensos, esperaron mientras los analistas de Aegis cruzaban los datos con imágenes de satélite, inteligencia de señales y cualquier otra fuente disponible. Finalmente, la voz de Control regresó, esta vez con una nota de urgencia contenida. Serafina, la información de Vargas es prometedora. Coincide con una anomalía energética que hemos estado rastreando en una pequeña isla volcánica, no cartografiada en esa zona. Isla perdida. Las rutas marítimas que describe también encajan. Podría ser la base principal de Nexus, el nido del Fénix. Una mezcla de incredulidad y una extraña sensación de propósito recorrió a Leo. Su información. Un detalle trivial que casi había olvidado. Podría ser la clave. Control, prepara un equipo de asalto, ordenó Serafina. Necesito transporte inmediato a las coordenadas de Isla Perdida, y quiero el expediente completo de Zero, el líder de Nexus. En marcha, Serafina, pero es una fortaleza. El riesgo es extremo. El riesgo de no hacer nada es infinitamente mayor, replicó ella. Se volvió hacia Leo. Su expresión era indescifrable. Gracias, Leo. Puede que, sin saberlo, nos hayas dado la oportunidad que necesitábamos. Elena, Serafina, comenzó él, queriendo decir tantas cosas, pedir perdón, expresar su admiración, su miedo por ella. Pero ella le interrumpió con un gesto. Quédate aquí, estarás a salvo, esto ya no te concierne. Pero quiero ayudar, exclamó él, sintiendo una necesidad desesperada de redimirse, de ser útil, de demostrar que era más que el hombre superficial que la había despreciado. Serafina le miró con una tristeza que esta vez no pudo ocultar. Ya lo has hecho, Leo, más de lo que imaginas. Ahora, déjame hacer mi trabajo. Se giró y salió de la habitación, dejando a Leonardo Vargas solo con sus amargas confesiones y el peso de una verdad que había llegado demasiado tarde. Sabía que ella se dirigía hacia un peligro mortal, y por primera vez en su vida, la emoción que tanto había anhelado le pareció un veneno insípido, comparado con el coraje silencioso de la mujer a la que había abandonado por considerarla simple y aburrida. El mundo estaba al borde del abismo, y la única esperanza residía en ella. Isla Perdida, o el nido del Fénix, como la llamaban en clave los miembros de Nexus Umbra, se alzaba en medio del Atlántico como un colmillo volcánico, envuelta en una niebla casi perpetua y azotada por vientos implacables. No aparecía en las cartas de navegación convencionales, y su espacio aéreo estaba protegido por un sofisticado sistema de interferencia de señales. Era la fortaleza perfecta para una organización que pretendía rediseñar el mundo a su antojo. Serafina, al mando de un equipo de asalto de Aegis, compuesto por 6 de los mejores especialistas, el equipo Alfa, se aproximó a la isla a bordo de un minisubmarino de infiltración, el Nautilus II. Habían sido lanzados desde un buque nodriza de Aegis a más de 100 millas náuticas de distancia, navegando en silencio absoluto a través de las frías y turbulentas aguas. Su objetivo el complejo principal de Nexus, excavado en las entrañas del volcán extinto que coronaba la isla, donde se encontraba el centro de control del aniquilador de silicio. Tenían menos de 12 horas antes de la activación programada. Mientras tanto,
en un centro de mando seguro de Aegis en las Azores, Leonardo Vargas observaba con una mezcla de terror y fascinación las fragmentadas imágenes y los datos que llegaban a través del enlace de comunicaciones con el equipo Alfa. Control le había permitido permanecer allí, en parte porque su información sobre Omnicorp seguía siendo analizada en busca de más pistas, y en parte, sospechaba Leo, porque Serafina había dado alguna instrucción tácita para mantenerle informado. Quizás como una forma de penitencia o de brutal educación sobre la realidad que él había ignorado. Ver las frías y calculadas maniobras tácticas, escuchar las comunicaciones tensas y cifradas, era como asomarse a un universo paralelo que existía bajo la superficie de su cómoda vida anterior. Cada segundo era una tortura, imaginando a Helena, a Serafina, en el corazón de aquel peligro. Nautilus Segunds, en posición de desembarco, iniciando infiltración por el conducto de refrigeración sur, informó la voz de Jax, el experto en demoliciones y buceo del equipo Alfa. Serafina fue la primera en salir del minisubmarino, deslizándose en las aguas heladas y oscuras que rodeaban la base del acantilado. El conducto de refrigeración era una rejilla metálica de gran tamaño, protegida por sensores láser y sonar. Kai, la especialista en tecnología del equipo, neutralizó los sensores con un dispositivo de interferencia de pulso, mientras Serafina cortaba los barrotes con un gel térmico de acción rápida. Uno por uno. El equipo Alfa se introdujo en el conducto, un túnel angosto y oscuro por el que fluía un torrente de agua helada proveniente de las profundidades del océano. Avanzaron en silencio, utilizando respiradores de circuito cerrado, hasta alcanzar una escalera de mantenimiento interna. El interior del complejo de Nexus era una maravilla de la ingeniería y una pesadilla de la seguridad. Pasillos blancos e impolutos, iluminados por una luz fría y difusa, se entrecruzaban como un laberinto. Cámaras de vigilancia, sensores de presión, campos de fuerza localizados. Cada rincón era una trampa potencial. «Control, estamos dentro», susurró Serafina a su comunicador de garganta. «Nivel de amenaza inicial, moderado, avanzando hacia el sector Delta, donde creemos que se encuentra el acceso a los niveles inferiores del centro de control». Se movían como sombras, utilizando las tácticas que Aegis les había inculcado durante años de entrenamiento brutal. Neutralizaron a varias patrullas de guardias de Nexus, vestidos con uniformes negros y armados con rifles de pulso sónico, utilizando dardos tranquilizantes de acción rápida o combate cuerpo a cuerpo silencioso y letal. Serafina lideraba, sus sentidos agudizados al máximo, su mente procesando docenas de variables por segundo, tomando decisiones tácticas en fracciones de instante. En el centro de mando de Aegis, Leo observaba en una pantalla secundaria un esquema tridimensional del complejo que se actualizaba a medida que el equipo Alfa avanzaba. Los puntos rojos de los enemigos desapareciendo uno a uno. Sentía un nudo en el estómago. Aquella mujer que se movía con la gracia mortal de un depredador. La estratega fría que dirigía a un equipo de élite en el corazón de una fortaleza enemiga. Era la misma Helena que preparaba el té por las mañanas y se preocupaba por si él había comido bien. La disonancia era casi insoportable. El equipo Alfa llegó a un enorme hangar subterráneo, donde varios técnicos de Nexus trabajaban febrilmente en lo que parecían ser componentes del aniquilador, gigantescas antenas parabólicas y núcleos de energía que pulsaban con una luz azulada y siniestra. «Objetivo secundario localizado», informó Serafina. «Jax, si tenemos oportunidad, coloca cargas de disrupción en esos núcleos. No queremos que puedan moverlos si fallamos en el centro de control». Mientras Jax y otro miembro del equipo, Roca, un especialista en armamento pesado, se ocupaban de los núcleos, Serafina, Kai y los dos restantes, Lince y Víbora, expertos en sigilo y combate cercano.
Continuaron hacia el ascensor principal que conducía al centro de control, situado en el nivel más profundo del complejo. Pero Spectro, el jefe de seguridad de Nexus, no era un idiota. La pérdida de contacto con varias patrullas y las alarmas silenciosas que se habían activado en los niveles superiores le habían puesto en alerta máxima. Había anticipado una posible ruta de infiltración y había preparado una bienvenida. Cuando Serafina y su reducido equipo salieron del ascensor en el nivel inferior, se encontraron en un amplio corredor circular, aparentemente vacío, demasiado vacío. «Emboscada», siseó Lince. En ese instante, las luces se apagaron y se encendieron las luces rojas de emergencia. Paneles metálicos descendieron, sellando las salidas, y de las sombras emergió Spectro, flanqueado por una docena de sus mejores soldados, la élite de la Guardia de Nexus. «Serafina, o debería decir agente Petrova», dijo Spectro, su voz amplificada por el sistema de megafonía del corredor, destilando una satisfacción gélida. Esperaba volver a verla, aunque debo admitir que su tenacidad es irritante. «Spectro», respondió Serafina, su voz tranquila, mientras ella y su equipo tomaban posiciones defensivas. «Siempre es un placer arruinar tus planes. Me temo que esta vez el placer será enteramente mío», replicó él. «Este corredor es una trampa mortal, y ustedes son las ratas». Comenzó el duelo de sombras. Los soldados de Spectro atacaron con una ferocidad coordinada, utilizando armas sónicas y granadas de conmoción. Serafina y su equipo respondieron con una disciplina de fuego impecable. El corredor se convirtió en un infierno de disparos, explosiones y el choque de cuerpos en combate cercano. Kai logró hackear algunos de los paneles de control, utilizando los propios sistemas de seguridad de Nexus contra ellos, activando rociadores de supresión de incendios para crear confusión y desactivando algunas de las torretas automáticas que Spectro había desplegado. Lince y Víbora se movían como espectros, eliminando enemigos en los flancos. Pero Spectro era el verdadero desafío. Se enfrentó directamente a Serafina, sus movimientos tan rápidos y letales como los de ella. Era una batalla entre dos maestros de su oficio, una danza mortal de golpes, bloqueos y contraataques. Cuchillos brillaron en la penumbra, puños y pies impactaron con una fuerza brutal. En el centro de mando de Aegis, Leo vio cómo la señal de vídeo de las cámaras corporales del equipo se volvía un caos de imágenes borrosas y gritos ahogados. Solo podía escuchar los informes fragmentados de «Control» y sentir cómo el terror le carcomía las entrañas. Serafina y Spectro intercambiaron golpes que habrían incapacitado a cualquier hombre normal. Él logró hacerle un corte en el brazo con un cuchillo envenenado. Ella respondió con una patada giratoria que le hizo perder el equilibrio momentáneamente, dándole la oportunidad de desarmarle y conectar una serie de golpes precisos en sus puntos de presión. Finalmente, tras una lucha encarnizada que dejó a ambos maltrechos y jadeantes, Serafina logró la ventaja. Utilizando un cable de fibra de carbono que llevaba oculto, atrapó a Spectro y, con una maniobra experta, lo inmovilizó contra una de las paredes. «Se acabó, Spectro», dijo ella, su respiración agitada, la sangre goteando de su brazo. Él la miró con odio, pero también con una pizca de respeto a regañadientes. «No, no has ganado nada. 0. Activará el aniquilador. El mundo se purificará». «No si yo puedo evitarlo», replicó Serafina, antes de dejarle inconsciente con un golpe certero. Lince y Víbora habían neutralizado a los últimos soldados de Nexus. Kai se acercó a Serafina. «Jax y Roca informan que las cargas están colocadas en los núcleos, pero hemos perdido mucho tiempo. Según nuestros cálculos, quedan menos de 30 minutos para la activación de Eclipse final».
30 minutos. Miró el corredor sembrado de cuerpos, el rastro de destrucción. Habían superado la fortaleza, habían vencido al perro guardián, pero la verdadera amenaza, Zero y su aniquilador de silicio, aún les esperaba en el corazón del nido del Fénix. La cuenta regresiva final había comenzado. La puerta blindada del centro de control de Nexus Umbra cedió con una explosión controlada, obra de las últimas cargas que le quedaban a Jax. Serafina irrumpió la primera, su pistola en ristre, seguida de cerca por Kai y Lince, los únicos miembros del equipo Alfa que quedaban en condiciones de combatir tras el brutal enfrentamiento con Espectro y sus fuerzas. Roca y Víbora estaban heridos pero estables, asegurando la retaguardia en el nivel superior. La sala era un vasto anfiteatro de tecnología futurista. Pantallas holográficas gigantes mostraban un mapa del mundo, con múltiples objetivos marcados en rojo brillante. En el centro, sobre una plataforma elevada, un hombre de mediana edad, vestido con un impecable traje de diseño minimalista color antracita, observaba el avance de un contador digital que descendía inexorablemente 5 minutos. Era Zero, el enigmático y carismático líder de Nexus Umbra. A su alrededor, una docena de sus guardias personales, la Guardia Pretoriana de Nexus, armados hasta los dientes, formaban un círculo impenetrable. «Agente Serafina», dijo Zero, su voz amplificada, tranquila y con un matiz de diversión sádica. No parecía sorprendido por su llegada. O debería decir Elena Petrova. Admiro su persistencia. Es casi poética, la mariposa que desata un huracán. «Se acabó, Zero», replicó Serafina, su voz fría como el acero, mientras ella y su equipo se desplegaban, buscando cobertura. «Desactive el aniquilador de silicio. Ahora». Zero soltó una risita. «Desactivarlo. Querida agente, no comprende. Esto no es una destrucción, es una purificación, un reinicio necesario para un mundo adicto a una tecnología que lo ha corrompido, que lo ha vuelto débil y complaciente. Yo le ofrezco la libertad del vacío, la oportunidad de empezar de nuevo, más fuertes, más puros. La libertad del caos y la anarquía, querrá decir», espetó Lince, disparando una ráfaga de cobertura mientras Kai intentaba conectarse a una de las consolas secundarias para encontrar una forma de detener la secuencia de lanzamiento. «Detalles, detalles», desestimó Zero con un gesto. «La humanidad siempre ha necesitado un buen cataclismo para evolucionar. Yo solo estoy acelerando lo inevitable». Su mirada se posó en Serafina con una intensidad casi hipnótica. ¿No está cansada de luchar por un mundo que no la merece? Serafina, un mundo que la obligó a ocultar su verdadero yo, a vivir una mentira incluso con aquellos a quienes amaba. Únase a mí. Juntos, podríamos forjar un nuevo amanecer desde las cenizas del viejo. En el centro de mando de Aegis, Leo Vargas escuchaba la transmisión con el corazón encogido. La voz de Zero. Sus argumentos retorcidos le helaban la sangre, y la mención de aquellos a quienes amaba le atravesó como un puñal. «Ni en 1.000.000 de años. Zero», respondió Serafina, y la batalla final comenzó. La Guardia Pretoriana de Nexus era una fuerza de élite, equipada con la última tecnología en armamento y blindaje personal. El intercambio de disparos fue brutal, ensordecedor. Serafina se movía con una velocidad y una precisión asombrosas, cada uno de sus movimientos calculado para causar el máximo daño con el mínimo riesgo. Lince cubría sus flancos, mientras Kai, bajo un fuego intenso, intentaba desesperadamente encontrar una vulnerabilidad en el sistema de lanzamiento del aniquilador. 3 minutos en el contador. «No puedo acceder al sistema principal», gritó Kai, esquivando por poco un disparo de energía que desintegró la consola frente a ella.
Está encriptado con un algoritmo cuántico que nunca había visto. Necesitaría horas, no minutos. Serafina derribó a 2 guardias con una serie de disparos certeros, pero otros 2 ocuparon su lugar inmediatamente. Estaban superados en número, y el tiempo se agotaba. En ese momento, en las Azores, Leo observaba con desesperación una de las pantallas secundarias que mostraba un diagrama esquemático del sistema del aniquilador, información que Kai había logrado transmitir brevemente antes de que la bloquearan. Era un laberinto de circuitos y protocolos de seguridad, pero algo en la interfaz, un pequeño logo de Omnicorp en un subsistema de energía, le resultó familiar. Recordó una presentación aburrida sobre protocolos de seguridad redundantes en la que había tenido que sentarse durante su visita a Berlín, justo antes del ataque. «¡Control!», exclamó Leo, acercándose al micrófono. «La interfaz de energía, la de Omnicorp. Hay un protocolo de anulación de emergencia, un código de mantenimiento que se usa para pruebas de diagnóstico. Lo llaman secuencia fantasma. Si pueden acceder a ese subsistema, podrían provocar una sobrecarga controlada que desactive el núcleo principal sin detonarlo». Control transmitió la información a Serafina al instante. «Serafina, ¿ha oído eso? ¿Puede Kai acceder al subsistema de energía de Omnicorp?» Kai, que había logrado encontrar una nueva terminal, asintió con la cabeza, sus dedos volando sobre el teclado holográfico. «Lo tengo. Es una puerta trasera increíblemente oscura. Pero existe. Necesito el código de la secuencia fantasma. Ya». Leo, con la ayuda de los analistas de Aegis que rastreaban los manuales técnicos de Omnicorp que él había mencionado, encontró el código alfanumérico y se lo transmitió a Control. 2 minutos. Mientras Kai trabajaba febrilmente, Serafina y Lince contenían a la guardia pretoriana. La lucha era encarnizada. Lince cayó herido en una pierna. Serafina estaba recibiendo fuego desde múltiples ángulos. Zero observaba desde su plataforma, una sonrisa de triunfo comenzando a dibujarse en su rostro. «Es inútil, agente. El futuro es inevitable». «Un minuto». «Casi lo tengo», gritó Kai. «Pero necesito una distracción. Una grande. No puedo mantener la conexión si me disparan». Serafina tomó una decisión desesperada. Vio un conducto de ventilación sobre la plataforma de Zero. Era arriesgado, casi suicida. «Lince, cúbreme», ordenó. Con un impulso increíble, corrió hacia una de las paredes, la usó como trampolín y saltó hacia el conducto, aferrándose a él mientras esquivaba los disparos. Desde arriba, tenía una línea de tiro directa hacia la consola principal donde Zero supervisaba el lanzamiento. Disparó una ráfaga controlada, no al propio Zero, sino a los generadores de escudo de energía que protegían la consola. Saltaron chispas. «Ahora, Kai, ahora», gritó Serafina. 30 segundos. «Secuencia fantasma activada», confirmó Kai. «Sobrecarga del núcleo en 5, 4, 3, 2, 1». Un gemido profundo emanó de la maquinaria del aniquilador de silicio. Las luces de la sala parpadearon violentamente. El contador digital se detuvo, en 00001. Luego, todas las pantallas se apagaron. Un silencio tenso llenó la sala, roto solo por la respiración agitada de los combatientes. El aniquilador de silicio había sido neutralizado. Zero miró las pantallas muertas, su rostro una máscara de incredulidad y furia. «Imposible». «Nada es imposible cuando hay suficiente en juego», dijo Serafina, descendiendo del conducto, su pistola apuntando firmemente a Zero. La guardia pretoriana, desmoralizada por el fracaso de su arma definitiva y la caída de su líder, se rindió poco después cuando llegaron los refuerzos de Aegis.
La operación Eclipse Final había terminado. El mundo, sin saberlo, había sido salvado de un apocalipsis digital por una mujer que su exmarido había considerado demasiado simple y aburrida. Días después, en una localización segura y no revelada, Serafina y Leo se encontraron por última vez. El complejo de Nexus había sido desmantelado, y los restos de la organización estaban siendo cazados por Aegis. El mundo seguía girando, ignorante del abismo al que se había asomado. Leo la miró, y esta vez la vio de verdad. No a Helena la bibliotecaria, ni siquiera a Serafina la superagente. Vio a una mujer de una fuerza y una complejidad extraordinarias. Una mujer que había llevado el peso del mundo sobre sus hombros, mientras él se quejaba de la monotonía de su vida. Yo lo siento. Helena, dijo finalmente, su voz cargada de un remordimiento que sabía que le acompañaría siempre. Fui un idiota, un ciego. No hay palabras para describir lo equivocado que estaba, lo mucho que te subestimé. Serafina le ofreció una pequeña y cansada sonrisa. Lo sé, Leo, pero quizás ambos necesitábamos esto para ver las cosas con más claridad. ¿Qué harás ahora?, preguntó él. Ella se encogió de hombros. El mundo siempre necesitará protección. Aegis siempre tendrá una misión para mí. Pero quizás me tome unas vacaciones. Unas muy largas vacaciones. Hay muchos libros de historia medieval que me he perdido. No hubo un intento de reconciliación romántica. El abismo que les había separado era demasiado grande. Sus vidas demasiado diferentes. Pero en sus miradas había un nuevo entendimiento, un respeto mutuo que nunca antes había existido. Leo había aprendido una lección brutal sobre el valor real de las personas, más allá de las apariencias superficiales. Y Serafina, aunque siempre llevaría las cicatrices de su doble vida, sabía que había cumplido con su deber, y que quizás, solo quizás, un nuevo amanecer era posible, tanto para el mundo como para ella misma. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Serafina se alejó, una figura solitaria pero poderosa, dejando atrás a un hombre transformado y un mundo que, gracias a ella, seguiría disfrutando de la luz de un nuevo día.